Hay un momento en la vida en el que algo dentro de ti se cansa. No es un cansancio físico, no es me falta dormir. Es otro tipo de cansancio, más silencioso, más profundo, más difícil de explicar. Es el cansancio de estar actuando, el cansancio de estar midiendo cada palabra, el cansancio de sentir que cada decisión tiene que pasar por un filtro invisible. ¿Qué van a pensar? Y lo peor es que ese filtro no suena como una voz ajena. Suena como si fueras tú, como si fuera tu prudencia, tu inteligencia, tu madurez. Pero no. Muchas veces es miedo. Miedo a no ser aceptado. Miedo a no encajar. Miedo a quedarte solo. Miedo a que te juzguen. Miedo a que te retiren el cariño. Y ese miedo, cuando lo dejas al volante, te roba la vida sin hacer ruido. Déjame preguntarte algo que casi nadie se pregunta de verdad. Si mañana nadie te aplaudiera, si nadie te validara, si nadie te dijera que bien lo hiciste, si nadie reaccionara a tus logros, ¿seguirías haciendo lo que haces? Si mañana publicarás algo y no hubiera ni un solo comentario, ni una sola reacción, ni una sola señal de aprobación, ¿te mantendrías firme o empezarías a sentirte pequeño? Porque si tu paz depende de la respuesta de los demás, entonces tu paz no es tuya, es prestada. Y lo prestado se puede quitar. La necesidad de aprobación no aparece de un día para otro. No despertaste una mañana y decidiste depender emocionalmente del juicio ajeno. Esto se aprende, se entrena, se instala. A veces se instala con palabras directas, como cuando te comparaban, cuando te criticaban, cuando te exigían ser mejor para merecer atención. A veces se instala con cosas más sutiles, con miradas, con silencios, con cambios de humor, con cariño que aparece y desaparece dependiendo de tu comportamiento. El niño entiende rápido una regla terrible. Si hago lo correcto, me quieren. Si molesto, me rechazan. Y el niño no lo analiza como filosofía. Lo graba como supervivencia. Y cuando algo se graba como supervivencia, no lo sueltas fácil. Por eso, aunque hayas crecido, sigues reaccionando como si necesitaras permiso. Permiso para opinar, permiso para ser diferente, permiso para cambiar, permiso para fallar, permiso para brillar, permiso para decir no. Y cuando no recibes ese permiso, aparece la incomodidad. No es solo incomodidad, es ansiedad. Es esa urgencia por justificarte, por explicar, por caer bien, por corregir la impresión, por recuperar el control de cómo te perciben. Y aquí es donde empieza la prisión invisible. No tiene barrotes, pero tiene miradas. No tiene cadenas, pero tiene expectativas. Mira cómo se ve en la vida real. Se ve cuando te ríes de un chiste que no te dio risa porque no quieres quedar como amargado. Se ve cuando dices, sí, claro, y por dentro estás pensando, no quiero. Se ve cuando te preguntan tu opinión y tú respondes con una versión diluida, segura, neutra, para no provocar conflicto. Se ve cuando eliges una carrera, un trabajo, un estilo de vida, no por lo que te enciende por dentro, sino por lo que impresiona por fuera. Se ve cuando te esfuerzas el doble no porque quieras crecer,
sino porque temes decepcionar. Se ve cuando tu autoestima sube y baja dependiendo de la reacción ajena. Y quizá lo más triste, se ve cuando empiezas a olvidar qué querías tú antes de querer agradar. En algún punto, ya ni siquiera sabes si te gusta algo o si te gusta que te vean gustándolo. Ya ni siquiera sabes si deseas un camino o si deseas que ese camino te dé validación. Y esto no es una exageración, es más común de lo que crees. De hecho, muchas personas viven toda su vida persiguiendo una sensación que confunden con amor. Confunden aprobación con amor. Confunden atención con valor. Confunden ser necesitados con ser importantes. Y es una trampa perfecta porque funciona. Cuando recibes aprobación, sientes alivio. Un alivio inmediato, casi físico, como si por un instante se calmara el juicio interno. Y entonces te dices, ves, ahora sí estoy bien. Pero dura poco. Porque mañana necesitarás otra dosis, y aquí viene lo incómodo. Cuando dependes de aprobación, te vuelves manipulable. No siempre por villanos, a veces por gente común, pero manipulable al fin. Porque si alguien sabe que tu mayor miedo es ser rechazado, puede controlar tu comportamiento con amenazas sutiles, con desaprobación, con distancia, con frialdad, con retiro emocional. Y tú, para evitar ese dolor, vuelves a adaptarte, vuelves a complacer, vuelves a ceder. Y así se construyen relaciones donde tú das demasiado y recibes muy poco. Relaciones donde tú pides perdón por existir. Relaciones donde tú caminas en puntas de pie para no incomodar y lo normalizas. Lo llamas ser buena persona. Lo llamas ser maduro. Lo llamas tener empatía. Pero muchas veces es miedo con buena presentación. Ahora quiero que te imagines algo. Imagínate que por un día entero dejaras de buscar aprobación. No que te vuelvas agresivo ni insolente. Solo que dejes de ajustar tu personalidad para ser aceptado. Imagínate que dices lo que piensas con calma, que pones límites sin discursos largos, que no te justificas tanto, que no te disculpas por cada decisión. ¿Qué pasaría? Te lo digo. Al principio se sentiría peligroso, porque tu sistema nervioso te está entrenado para creer que no agradar es una amenaza. Pero luego aparecería algo nuevo. Un tipo de paz que quizá no has sentido hace mucho. La paz de no estar traicionándote. Y sí, va a doler en algunos momentos, porque cuando cambian las dinámicas. Habrá gente que se incomode, habrá gente que te diga, estás raro, estás diferente, antes no eras así. Y en parte tendrán razón, antes no eras así porque estabas editándote, estabas suavizándote, estabas sacrificando pedazos de ti para mantener la aceptación. Y cuando dejas de hacerlo, no es que te vuelvas otra persona, es que regresas a ti. Pero regresar a ti puede incomodar a quienes se beneficiaban de tu inseguridad. Hay un detalle que casi nadie te cuenta. El crecimiento no siempre se siente como crecimiento. A veces se siente como pérdida. Pérdida de ciertas amistades. Pérdida de ciertos lugares donde encajabas solo porque eras complaciente.
pérdida de la identidad que construiste para gustar. Y esa pérdida duele, porque aunque esa identidad te asfixiaba, era familiar, era tu máscara, y soltar una máscara da vértigo porque te deja a la intemperie. Te deja sin ese escudo social, te obliga a mirar de frente una verdad simple. No todo el mundo va a elegirte. No todo el mundo va a entenderte. No todo el mundo va a aprobarte. Y eso está bien, pero tu cuerpo todavía no lo sabe. Por eso el cambio se hace en pasos pequeños. Primero, empiezas a notar cuándo estás actuando. Esa conciencia es el primer quiebre. Empiezas a escuchar esa urgencia interna de complacer y te preguntas, ¿por qué estoy haciendo esto? Luego, te atreves a un pequeño acto de autenticidad, una frase honesta, un límite suave, un no. Gracias, sin explicación excesiva. Y cuando sobrevives a eso, porque sí, sobrevives, tu mente aprende una nueva regla. No agradar no me mata. Parece ridículo, pero ese aprendizaje es gigantesco. Y entonces algo empieza a cambiar por dentro. Tu voz se vuelve más clara. Tus decisiones se vuelven menos temblorosas. No porque ya no tengas miedo, sino porque ya no lo obedeces ciegamente. Empiezas a sentirte dueño de ti. Y esa sensación, cuando aparece, es adictiva de la mejor manera. Ya no quieres volver a vivir mendigando validación. Pero no te engañes. El juicio externo no desaparece. El mundo seguirá opinando. La diferencia es que ya no entregas tu identidad como rehén. Antes, una crítica te destruía porque la vivías como una sentencia sobre tu valor. Ahora, una crítica puede doler, sí, pero no define quién eres. Puedes evaluarla. Puedes aprender, puedes descartarla. Y eso es libertad emocional. Y aquí aparece el punto más incómodo de todos. Dejar de necesitar aprobación significa asumir responsabilidad, porque cuando ya no vives para agradar, ya no puedes culpar a lo que dirán por tus decisiones. Ya no puedes decir, no hice esto por miedo a lo que pensaran, y quedarte ahí. Ahora, si no lo haces, es porque tú eliges no hacerlo. Y esa responsabilidad pesa, pero pesa como pesa la libertad. No te rompe, te fortalece. Hay un tipo de paz que solo aparece cuando dejas de pedir permiso. No es euforia. No es motivación barata, es una calma rara, casi extraña al principio, porque no estás acostumbrado a vivir sin ese ruido de fondo, ese ruido que te decía, cuida tu imagen, no quedes mal, no incomodes, no seas demasiado. Cuando ese ruido baja, te enfrentas a una pregunta nueva. Si ya no estoy viviendo para gustar, entonces ¿para qué estoy viviendo? Y esa pregunta asusta, porque ya no puedes esconderte detrás del aplauso. Ahora tienes que mirarte de frente y decidir qué te importa de verdad. Muchas personas creen que la aprobación es amor, pero no lo es. La aprobación es un contrato. Te quiero mientras sigas siendo así. El amor real, el respeto real, la conexión real, toleran la autenticidad.
Y cuando dejas de perseguir aprobación, empiezas a descubrir quién te quería por contrato y quién te quería por verdad. Ese descubrimiento duele. Duele porque te obliga a aceptar que algunas relaciones estaban sostenidas por tu necesidad de agradar. Tú ponías la energía. Tú sostenías el equilibrio. Tú tragabas tu incomodidad para mantener la armonía. Y cuando dejas de hacerlo, la estructura se cae. No porque tú la destruyas, sino porque era falsa desde el principio. Aún así, hay gente que no se va, y esa gente se vuelve oro, porque se queda cuando tú dejas de actuar. Se queda cuando ya no eres perfecto. Se queda cuando ya no eres conveniente. Y entonces aprendes algo. No necesitas ser amado por todos. Necesitas ser auténtico con quienes sí pueden verte. Cuando empiezas a soltar la necesidad de aprobación, tus conversaciones cambian. Hablas más lento. Explicas menos. No porque seas misterioso, sino porque ya no estás intentando convencer. Antes, muchas de tus palabras eran un intento de controlar la percepción. Querías que te entendieran, que no te juzgaran, que no pensaran mal. Pero controlar la percepción es agotador. Es una tarea imposible. Siempre habrá alguien que te malinterprete porque necesita hacerlo. Siempre habrá alguien que te critique porque su propia inseguridad se siente amenazada. Siempre habrá alguien que te reduzca porque no soporta tu complejidad. Y cuando aceptas eso, dejas de gastar energía en ganar batallas que no se pueden ganar. La seguridad interna se construye cuando te vuelves coherente. Coherencia no significa rigidez, significa alineación. Significa que tus actos no contradicen tus valores solo para conseguir aprobación. Significa que tu sí es verdadero y tu no también. Significa que si dices que te respetas, lo demuestras con límites. Significa que si dices que te importa tu paz, no te quedas donde te rompen. Coherencia es una forma de amor propio que no necesita audiencia. Y hay algo más. Cuando ya no necesitas aprobación, empiezas a ver la vida con una claridad distinta. Te das cuenta de cuántas cosas hacías por miedo. Te das cuenta de cuánta energía invertías en parecer, en impresionar, en no decepcionar. Te das cuenta de cuántas veces te callaste para evitar incomodidad ajena, incluso cuando esa incomodidad era el precio de la verdad. Te das cuenta de que muchas de tus buenas intenciones eran, en el fondo, estrategias de aceptación. Y sí, eso incomoda. Pero esa incomodidad es crecimiento. Ahora, no quiero venderte una fantasía. Dejar de necesitar aprobación no te convierte en alguien invulnerable. Vas a sentir miedo a veces. Vas a querer volver a complacer en ciertos momentos. Vas a tener recaídas. Porque es un hábito nervioso. Es una forma de funcionamiento. Pero hay una diferencia entre sentir la tentación de buscar aprobación y obedecerla como una ley. Con el tiempo, aprendes a reconocer esa urgencia y decirte, esto es viejo, y elegir diferente. Una de las señales más claras de que estás cambiando es cuando dejas de explicar demasiado. La gente que necesita aprobación explica demasiado, justifica demasiado, pide perdón por anticipado, dice,
perdón por molestar antes de existir. Dice, sé que suena tonto antes de hablar. Dice, no es para tanto antes de sentir. Eso es una forma de pedir permiso. Y cuando empiezas a sanar, dejas de hacerlo. Hablas y punto. Sientes y punto. Pones un límite y punto. Y aunque al inicio se siente extraño, luego se siente limpio. Porque el respeto no se negocia con discursos, se establece con actos. También cambia algo en tu cuerpo. Sí, en el cuerpo. Porque la necesidad de aprobación no es solo mental, es fisiológica. Tu sistema nervioso se activa cuando temes rechazo, se acelera el pulso, se tensa el pecho, se contrae el estómago, te vuelves hipervigilante. Y cuando empiezas a soltarte, el cuerpo también aprende. Empieza a relajarse en situaciones donde antes se tensaba. Empieza a respirar más profundo. Empieza a sentir menos urgencia de controlar. Eso se traduce en más presencia, en más calma, en una sensación de estoy aquí, sin actuar. Y aquí viene una paradoja. Cuando ya no estás desesperado por aprobación, se vuelve más fácil conectar de verdad, porque ya no estás actuando para ser aceptado. Estás siendo para ser visto, y ser visto de verdad es mucho más raro que ser aprobado. La aprobación puede venir de una imagen. Ser visto requiere autenticidad, requiere verdad, requiere riesgo. Si te das cuenta, el problema no es que la gente opine. El problema es que tú entregas tu poder a esa opinión. Y eso ocurre cuando crees, en el fondo, que no eres suficiente sin confirmación externa. Por eso la crítica te destruye, porque toca una herida vieja. Toca ese miedo primitivo de si no me aceptan, no valgo. Pero ahí está el punto. Tu valor no se negocia. Tu valor no aumenta con aplausos ni disminuye con críticas. Lo que cambia es tu percepción. Y tu percepción se puede entrenar. Entonces, ¿cómo se vive en la práctica sin depender tanto de aprobación? Se vive eligiendo una y otra vez. No con un gran discurso, sino con hábitos. Cuando recibes un comentario negativo, no reaccionas de inmediato. Respiras. Preguntas, ¿esto es verdad? ¿Esto es útil? Si sí, aprendes. Si no, lo sueltas. Cuando alguien se incomoda con tu límite, no lo retiras para recuperar paz momentánea. Toleras el silencio. Toleras la tensión, porque esa tensión es el precio de respetarte. Cuando alguien no te valida como esperabas, no asumes que tu valor bajó. Asumes que la vida sigue, porque tu valor no depende de eso. Y lentamente ocurre algo que no se puede fingir. Te vuelves libre. Libre no significa que ya no te importe nada. Significa que te importa lo correcto. Significa que te importa tu integridad más que tu imagen. Significa que prefieres la soledad honesta a la compañía falsa. Significa que eliges relaciones donde no tienes que encogerte para encajar. Pero la libertad tiene un costo. Te obliga a decidir. Te obliga a mirarte sin excusas. Te obliga a aceptar que algunas personas no te van a aplaudir cuando cambies. Algunas incluso te atacarán.
Te dirán que eres egoísta, que estás crecido, que te crees mucho, y a veces lo dirán porque tu cambio les confronta. Les recuerda que ellos siguen presos. Y ver a alguien salirse de la jaula duele para quien todavía está dentro. Por eso, el día que dejes de necesitar aprobación, todo cambia, pero no como en las películas. Cambia en lo pequeño, en cómo te levantas, en cómo respondes, en cómo eliges, en cómo callas, en cómo hablas, en cómo te quedas, en cómo te vas. Cambia en que dejas de vivir en modo examen. Cambia en que ya no eres un producto buscando aceptación. Eres una persona construyendo una vida. Y ahora quiero terminar con una pregunta que no es bonita, pero es verdadera. Si mañana dejaras de necesitar aprobación, ¿quién serías realmente? No, ¿qué dirías? No, ¿qué publicarías? ¿Quién serías? ¿Qué parte de ti está encerrada por miedo a no gustar? ¿Qué decisión estás postergando porque temes decepcionar? ¿Qué sueño está muerto porque nunca recibió validación? Y la pregunta más pesada, ¿cuánto tiempo más vas a vivir así, esperando que alguien te dé permiso para ser tú? Porque aquí está la verdad final, la verdad que incomoda, la verdad que libera. Nadie va a venir a firmarte la autorización, nadie va a darte el certificado de ahora sí puedes ser tú. Ese permiso se lo da a uno mismo, y el día que te lo das, el mundo no cambia de golpe, pero tú sí. Y cuando tú cambias, tu vida inevitablemente cambia detrás.